aquí. A nombre de la Secretaría Científica de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, le damos la bienvenida a los que han estado puntualísimos. Nos hemos hecho admitir y seguramente en estos breves minutos de la presentación mía vamos a terminar de tener la sala completa. Esta conferencia es una iniciativa de Daniel, que tiene una inquietud enorme porque el psicoanálisis se ocupe de temas importantes y ha encontrado en Lucho, digamos, un complemento ideal para abordar un tema que es complejo teóricamente y es complejo en la experiencia cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Él nos está proponiendo hacer una reflexión acerca de nuestra situación actual como país, que además no es singular respecto a otras sociedades en el mundo actual, ¿no? Y pensar esto desde una perspectiva psicohistórica, que no es psicologizar, ¿no?, la sociedad, sino es incluir un elemento importante de cómo las personas subjetivamos los elementos de la historia social que también nos llevan a tener una determinada posición en el mundo y una determinada imagen de nosotros mismos. Y Daniel hoy día nos va a hacer recorrer un largo camino que comienza por una reflexión con lo que ha significado y sigue significando la conquista como traumatismo. Él va a desarrollar esta idea, cómo hemos ido viviendo una serie de duelos acumulados, ¿no? Y quizás no conscientes nosotros como colectivo e individualmente del conjunto de duelos no elaborados que tenemos como grupo social. Como si fuera poco, vamos a pensar esto desde la dimensión colectiva. Entonces, auguramos un espacio complejo, agudo y muy interesante respecto de pensarnos hoy, ¿no? Voy a presentar a Daniel Malpartida. Él es argentino-peruano, graduado como psicoanalista en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Es miembro activo de nuestra sociedad y también miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de FEPAD. Es actual presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis a través del arte. Ha difundido el etnopsicoanálisis complementarista desde la década del 90, una línea muy interesante. Esperamos en algún momento, Daniel, también hacer un espacio para hablar de esta perspectiva que es vital en países como el nuestro, que son multiculturales, ¿no? Ha elaborado el método de la psicoterapia psicoanalítica a través del arte. Durante los últimos 15 años se ha destacado como psicoanalista dentro del paradigma de la complejidad. Ha sido uno de los discutidores de los trabajos del libro anual de psicoanálisis en castellano y es autor de varios libros, entre ellos voy a mencionar solo algunos: Psicoterapia psicoanalítica a través del arte, Hijos, emperadores, jóvenes, tiranos, Alma de perro, que es una novela, y Crónica psicoanalítica de la pandemia en su segunda emisión, y recientemente Crónica psicoanalítica del estallido social en Chile. Luego de la presentación de Daniel, vamos a poder escuchar a Luis Herrera en sus comentarios a esta presentación. Él, siempre decimos que no necesita mayor presentación, pero igual vale la pena siempre recordar su trayectoria. Es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis y licenciado en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, dicta ahí, es miembro docente y también es psicoanalista didacta de nuestra sociedad. También miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesor de la Facultad de Filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y, como digo, del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y del Instituto de Intercambio. Y tiene un instituto más joven, que es el Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario. Ha publicado diversos trabajos sobre psicoanálisis y cultura,
Psicoanálisis y violencia, psicoanálisis y creatividad, así como el libro titulado Reflexiones psicoanalíticas sobre la violencia y el poder en el Perú. Lucho es un referente para todos nosotros para pensar esta dimensión psicosocial en la que el psicoanálisis tiene tanto que aportar. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos a ambos hoy. Y vamos a darle la palabra a Daniel para que inicie su presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Rocío, por la presentación. Es para mí de verdad muy emocionante estar aquí con ustedes. Esta tarde había dado cuenta que dejé Lima hace muchísimos años, en los años 90. Vamos a hablar esta tarde y quiero que me acompañen en un viaje largo, pero vamos a ver qué hacemos, que tiene que ver con los virus. El trabajo se llama El traumatismo extremo de la conquista, los virus y los duelos acumulados. Tenemos entonces, les voy a contar que los virus llegaron, por supuesto, ¿no es cierto?, con los españoles, llegaron, por supuesto, a las Antillas con Colón primero, donde desapareció el 90% de la población caribe en apenas 20 años. Después, por supuesto, con Hernando Cortés, cuando sitia la ciudad de Tenochtitlán, y nuevamente, ¿no?, el virus, la viruela, fue quien irrumpió en la ciudadela de Tenochtitlán, devastando la ciudadela, lo que hizo posible que entonces Hernán Cortés, imagínense, con apenas 100 caballos y unos cuantos hombres, dominara este tipo de cultura. Es decir, hay una fantasía que se terminó, pero era la fantasía prohispanista, que predicaba, ¿no es cierto?, de la superioridad española respecto a la tecnología, los cañoncillos, el armamento, los caballos. Pero se comprenderá que 100 caballos y unos cuantos españoles contra miles y miles de aztecas no podían evidentemente llegar a hacer lo que hicieron si no era por intermediación de los virus. Otro tanto ocurrió con los viajes de Pizarro. A fines de 1531, más o menos, empieza a descender Pizarro con 40 caballos, con 40 hombres, unos cuantos caballos, y va bajando por las costas hasta llegar a las costas de Tumbes, a la isla de la Puna. Ahora sí puedes pasar la primera, esa. Entonces, una vez que llegan a la costa y a la isla de la Puna frente a Tumbes, desembarcan y, bueno, viene la conocida conducta de los españoles, el abuso, la violencia, el exceso. Y allí ya hay un elemento muy importante, ¿no? Manco Inca, que estaba que estaba en Quito, ya había muerto 10 años antes víctima de los virus. Lo que quiere decir es que los virus corrieron por todo lo que hoy en día es Latinoamérica, llegaron a Quito, pasaron por todos los caminos del Inca y llegaron al Cusco 10 años antes que los españoles, dejando todo un reguero de mortandad a lo largo de todos los caminos. Es decir, que los virus anticiparon la llegada de los españoles, de los pocos españoles que llegaron. Bien, cuando Pizarro llega a esta isla, desembarcan, bueno, vienen los abusos que ya sabemos. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí los naturales se rebelan contra los españoles, matan incluso a algunos de ellos y matan incluso algún caballo. Digo esto un poco nuevamente, ¿no?, para desacralizar toda esa fantasía de que los andinos le tenían miedo a los caballos, que le tenían miedo a los caballos. La verdad que no es así. La verdad que eso fue una fantasía levantada por los historiadores prohispanistas y también por antropólogos, etnohistoriadores, también latinoamericanos, que veían en estos hispanos, ¿no es cierto?, una superioridad numérica, racial, tecnológica. Bien, entonces,
para andar en este camino. La influenza y la viruela van a llegar al Cusco antes que los españoles. Huayna Cápac ya había muerto en Quito 10 años antes que llegaran los españoles. Y a su paso, los virus van dejando toda esta estela de muerte que en los primeros años de la invasión, por supuesto, los andinos no podían explicar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Luego se van a levantar una serie de ideas. Pero bueno, continuemos con la segunda diapositiva, André. Pero ocurre, como todos sabemos, los españoles van a desembarcar en Tumbes, avanzan hacia Cajamarca, conocemos todos la historia, por supuesto, y viene otro traumatismo extremo que se trenzaría con el de los virus. La captura del Inca Atahualpa, el Hijo del Sol, ocurrida en aquella tarde del 15 de noviembre de 1532. Viene todas las consabidas datos de la prisión, la captura, el cuarto del rescate, y si se sabe que había acuerdo entre los generales de Atahualpa y Pizarro en que, cumplidas las exigencias de los españoles, Atahualpa sería liberado, ¿no es cierto? Bueno, cosa que por supuesto no ocurrió. No solo no ocurrió, sino que muere y el cuerpo del Inca Atahualpa nunca es encontrado. Es decir, ahí hay otro tema que tiene que ver con un traumatismo extremo en ese momento para la sociedad incaica, nada más ni nada menos. En primer lugar, el Hijo del Sol, el representante de la divinidad en la tierra, es hecho prisionero. No solo es hecho prisionero, sino que además es muerto, y no solo es muerto, sino que además es desaparecido. Nunca más se supo de él. Y entonces el Inca es el primer desaparecido célebre en la historia del Perú. Y ahí vienen, no tenemos tiempo para, para contarlo, pero ahí vienen todas las historias de los llantos, de los suicidios colectivos, cuando se sabe de la muerte y desaparición del Inca. Y entonces tenemos allí otro trauma que se trenza con el tema de los virus. Y así comienza en ese momento, por un lado, la larga noche andina, como lo llamaban ellos, el inmarcesible duelo. Y también empieza, y hay que decirlo, el comienzo de la resistencia andina, que es otro aspecto muy interesante que ha sido destacado por los últimos historiadores, sobre todo a partir de la década del 90, donde uno de ellos se llama Juan José Vega, que tiene un libro que se llama Incas contra Españoles, editado por Milla Batres en aquella época, donde da cuenta de 30 batallas entre incas y españoles. Entonces, de modo que tampoco, ¿no?, ya puede sostenerse esta idea de que este imperio fue derrumbado por la presencia hispana de 40 caballos y algunos españoles, sino que efectivamente hubo toda una serie de ciclos de guerras y batallas entre españoles e incaicos, y todo esto además en este duelo y además atravesados por diversas oleadas de virus. Ahí va naciendo un mito fundamental que llegó hasta nuestra época, donde el pensamiento dice que Atahualpa se estaba uniendo y uniendo bajo la tierra, es decir, en el Caipacha, para salir y volver y unir de nuevo las 4 partes del mundo e inaugurar entonces una nueva era andina. Este mito luego se desplaza por los siglos, eso es lo interesante, incluso hasta en el año 80, 90 todavía se escuchaba hablar de este mito. Bien, continuemos, André. Entonces, el trauma extremo de la caída demográfica, lo inédito. Los ejércitos de los virus recorrerían contaminando a todos los habitantes andinos, hasta casi hacerlos desaparecer.
y al mismo tiempo hacer desaparecer sus instituciones, el parentesco, su pensamiento, en fin. Los cálculos más aceptados son en que hubo en el ámbito andino, en el Tahuantinsuyo, de 11 a 15 millones de andinos. Entonces, durante 200 años los virus van a afectar a toda la población del Nuevo Mundo, no solamente a la peruana, sino a toda la población. De 1532 a 1620 habían muerto 14.400.000 habitantes en 88 años. Imagínense, ¿no? En efecto, para 1620, dicen los especialistas, los epidemiólogos, la población llegaba, bueno, a 600.000 habitantes. La disminución fue por década, y lo pueden leer, 1.655.172 habitantes. Por año, 165.000. Por día, 453. Bueno, si pensamos ahora, los que estamos aquí, ¿cómo podríamos asumir esto, no? ¿Cómo podríamos pensarlo? Rebasa todas las posibilidades de poder contener y pensar todo esto. Stephen Kant, que es uno de los últimos investigadores, dice él que es probable que este es el mayor desastre demográfico de la historia, lo que le llama la despoblación del Nuevo Mundo, con todo su terror, con toda su muerte, en fin. Bien, entonces, ¿cuáles son los ejércitos? Ahí están: la viruela, el sarampión, la gripe, la fiebre amarilla, la peste, el tifus. No son los únicos virus, hay más, pero son los virus de la conquista. Continuemos, Andrés. Bien, un salto, porque estamos avanzando en este viaje. El Takion-Khoi fue un movimiento, para algunos un movimiento mesiánico, para otros fue un movimiento milenarista, para mí es un movimiento de aculturación antagonista, como lo dije ya hace muchos años, pero el Takion-Khoi, que se llama la enfermedad del canto, es fechada 32 años después de la llegada de los conquistadores. Y en esa misma época empieza otra epidemia, es decir, otra oleada juntas a las ya existentes. Al parecer, no se sabe sarampión o viruela. Los efectos fueron nuevamente devastadores. Los datos que hay es que en el Cusco fallecieron aproximadamente 6.000 hombres, mujeres y niños, y fue un movimiento de reestructuración y restauración cultural, por un lado. La prédica era volver al origen, volver a las huacas, volver a las antiguas comidas, a los antiguos rituales, a las antiguas formas de proceder y estar socialmente situados y relacionados a través del parentesco. Ahora, el Takion-Khoi es, como digo, un movimiento que funciona como un intento de reestructuración de la cultura andina, ya desestructurada por la cultura invasora y dominante, evidentemente. Y es el enfrentamiento que es muy interesante, ¿no? El enfrentamiento del tiempo lineal de los europeos versus el enfrentamiento del tiempo circular de los andinos. Es el enfrentamiento de dos religiones, de una religión monoteísta y una religión politeísta. Es el enfrentamiento, ¿no es cierto?, de dos formas de pensamiento donde, bueno, como ya sabemos, entran profundas configuraciones psicológicas, pero lo que quiero decir es que, claro, el Takion-Khoi, los líderes del Takion-Khoi, ¿cuál es la función? Porque ninguno de estos movimientos llega a concretar un cambio. Pero ¿qué es lo que hacen? Hacen algo fantástico. Antes que la cultura quede quebrada,
reactivan la cultura, vuelven a dinamizar la cultura, encarnan los ideales culturales perdidos o a medios perder y hace que la cultura nuevamente vuelva a discurrir en la mente, en las subjetividades, en los mitos y en los rituales, puesto que por un lado, bien es cierto, en la imaginación estos movimientos triunfaban y en lo real la muerte esperaba a los líderes de estos movimientos. Bueno, hay mucho más que decir, pero avancemos. El concepto de Pachacuti. Las enfermedades, los virus, fueron vividos con este concepto que tiene que ver con el final de un periodo y el comienzo de otro. Ese es el concepto de Pachacuti. En lo básico, es mucho más, pero en lo básico. Y los Pachacuti pueden ser por agua, por fuego y por enfermedades. Entonces, los hombres huacas, los hombres de los movimientos mesiánicos, prometen el final del tiempo que se cierra y al mismo tiempo se abre un forado por el cual ingresa el pasado a instalarse en el presente. Y ahora, en una nueva versión, los líderes mesiánicos van a predicar de un cambio, del cambio. Vendría el cambio del renacimiento andino, pero que el Takion-Koy no pudo concretar. Pero sí revitalizó una vez más la cultura andina, porque la estrategia de la conquista, y aquí viene todo el tema del trauma extremo, es una estrategia racional, pensada racionalmente, que es la extirpación de la cultura, le llamaban extirpación de idolatría. La verdad que es, en términos actuales, sería un genocidio planificado. Es un holocausto absolutamente planificado, incluso para borrar los vestigios de la cultura andina, que por supuesto bien sabemos no pudieron borrar gracias a la resistencia andina. Bien, era el momento en que en el Pachacuti, que entonces tenían esta posibilidad de resurrección de las divindades andinas que no llegaría. Continuemos. El Moroncoy, otro movimiento mesiánico de aculturación antagonista que se llama el Moroncoy, que se llama la enfermedad de los colores, porque el virus, no se sabe cuál, quizás fue la viruela, quizás fue la fiebre amarilla, quizás fue la escarlatina, generaba manchas en el cuerpo. Y entonces los andinos le pusieron la enfermedad de los colores. Y nuevamente aparece el concepto, ¿no es cierto?, de que hay que revitalizar el mundo andino y que al mismo tiempo aparecía ya de antes, pero aparece ahí, el tiempo de que las enfermedades son un castigo de las huacas por el abandono de que habían sido hechos. ¿Por qué? Porque la campaña de catequización española fue muy fuerte, ¿no? Para transformar o llevar al cristianismo a los andinos. Y la renuncia o el abandono de la religión andina con sus múltiples huacas, mitos y rituales habría generado entonces en el pensamiento andino este castigo que serían las enfermedades. Los españoles ya en ese momento no son ni seres superiores, tampoco sus armaduras, tampoco sus caballos. Continúan las guerras de resistencia en diversos lugares del Perú entre incas y españoles. Y entonces el rechazo a lo hispano es fundamental y aquí empieza también algo que nos interesa mucho, que es todos los aspectos transgeneracionales, cómo van pasando de movimiento en movimiento
a través de la revitalización de la cultura, y ahí hay una serie de conceptos psicoanalíticos que hablan de lo transgeneracional, aunque la mayoría de los conceptos psicoanalíticos que hablan de lo transgeneracional son de base más bien clínica. Así que ahí hay una serie de cosas. Bien, continuamos, Andrés. Bien, avanzando en el tiempo. Ejecución del último Inca de Vilcabamba, los virus y la rebelión de Túpac Amaru II. Como les decía, la guerra de resistencia incaica se prolongó durante 40 años. La élite incaica quiso restaurar lo perdido. Y otro traumatismo extremo aguarda, es decir, se refiere a la captura y ejecución de Túpac Amaru el 24 de septiembre de 1572, considerado por eso extremo el último inca rebelde de Vilcabamba. Después de él, la dinastía incaica quedó sepultada. Fue hijo de Manco Inca, que fue nombrado sacerdote, y de acuerdo a la tradición, Túpac Amaru tenía que cuidar el cuerpo momificado de su padre. Hay un dibujo de Huamampoma que representa la ejecución de Túpac Amaru a manos de un verdugo de la etnia de los Cañaris, porque los Cañaris eran acérrimos enemigos de los cusqueños. Bien, acá uno puede ver entonces poco a poco cómo los procesos transgeneracionales a través del inconsciente cultural inician su proceso de desplazamiento e información mediante la tradición oral. Las producciones culturales intangibles, cuáles son mitos, cuentos, leyendas, y luego lo cultural, los objetos culturales, las danzas, los textiles, las canciones, las pinturas, creaciones que van predicando a lo largo y ancho de los cuatro suyos la muerte del último Inca. Muy bien, continuemos. Rebelión y muerte de Túpac Amaru II. Miren qué interesante este prodigio. 200 años después, ya estamos más cercanos a nosotros, 200 años después, nuevamente, por intermediación del desplazamiento cultural y del proceso transgeneracional, otra rebelión insurge en el pueblo de Tinta, Cusco, a promediar el año 1780. Esto es muy interesante porque se trata de José Gabriel Condorcanqui, quien lideró un movimiento ya para los historiadores, ya independentista. Ya José Gabriel Condorcanqui habla castellano, habla quechua, es letrado, estudió, conoce de leyes, por eso que los historiadores lo toman ya como el primer independentista, está mucho más cerca de nosotros. Y este movimiento se extiende por el sur, por todos los Andes, hasta Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, y por el norte hasta Ecuador. Es un movimiento verdaderamente revolucionario, como todos sabemos. Y una vez más, la peste. Una vez más, los virus. Es decir, estuvo interferido este movimiento por esta peste llamada chapetonada, que es un término que viene de Cali, Colombia, traída también por los españoles, que parece ser que era una suerte de gripe, parece ser que era fiebre amarilla, en fin, no se sabe mucho, pero lo que sí se sabe es que seguía haciendo estragos entre la población. La muerte de Túpac Amaru II fue horrorosa, cruel, inconcebible, me imagino que todos lo saben, así que no lo voy a decir aquí. Así, entonces, fue gestándose y modelándose el traumatismo extremo de la conquista sobre los que cayeron otros traumatismos y otros duelos que se han desplazado, ¿no? Como el inconsciente se desplaza, esto es a lo largo, como dije antes,
de toda la tradición oral, de las configuraciones culturales, así como las representaciones populares de la muerte del Inca, de la muerte de Atahualpa, que se representan en el teatro popular en los Andes, incluso hasta hoy en día. Bien, continuemos un poco más. No sé cómo estoy de tiempo, a ver. 15:30. Vamos bien. Ya, entonces yo coloco aquí, pueden leerlo, la fallida estrategia del borramiento. ¿Qué pasó? Que la resistencia andina entonces hizo visible aquello que se intentó borrar de la faz de la tierra del mundo andino. Intentaron borrar al Inca y no lo consiguieron. Intentaron borrar las idolatrías y no lo consiguieron. Intentaron borrar a las huacas y no lo consiguieron. Bueno, tal fue la estrategia de los bárbaros. No lo consiguieron. Bueno, el mundo andino hizo visible lo inconcebible. Ahí viene el tema del trauma externo. Lo inconcebible. ¿Cómo hacerlo? Ya lo puse. Los ejemplos yacen en la creación, nuevamente. Representaciones teatrales, la música, los guantos, los cantos, los datos, los ponchos, los tejidos, los textiles, los huacos, es decir, toda la forma para eludir a través del inconsciente cultural y lo transgeneracional, mediante la creatividad, eludir mediante la creatividad la estrategia del borramiento. Y creo que esto sí es, me parece a mí por lo menos, central. Ahora, quiero decir, no son todas las tragedias, no son todos los acontecimientos límites, pero sí son transhistóricos, transculturales y son un meridiano ejemplo de resistencia andina para conocer un poco hoy. Continuemos ahora sí. Bien, todo esto para llegar a una idea que ciertamente no está muy estudiada y que debiéramos estudiar con mayor razón, me parece a mí, en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, por todos estos tipos de traumatismos y todas estas tragedias que ha vivido el Perú desde la llegada de los españoles. Traumatismo extremo. Es un acontecimiento originario, que origina un tipo de trauma transhistórico, pero el traumatismo extremo no tiene referencia. No hay referencia, no hay antecedentes. Excede, por eso extremo. Era el horror de lo nuevo imposible de pensar y en consecuencia sin representación, al menos en los primeros tiempos. Eso es el acontecimiento originario que excede o excedió todo lo conocido hasta esos momentos en la sociedad andina. Bueno, pero ¿de dónde viene esto del traumatismo extremo? Bruno Bettelheim, este psicoanalista que sobrevivió a los campos de concentración, escribió acerca de esta experiencia, lo que ustedes pueden leer ahí. Y lo que él dice, fíjense, en 1952, era la experiencia inexorable, su duración incierta, pero potencialmente de por vida. El hecho de que nada era previsible, que la vida propia estaba amenazada a cada momento y que no se podía hacer nada al respecto. Esta experiencia era única, dice él, por lo que necesitaba un nuevo término, situación límite. Estos son acontecimientos que en un momento carecen de representación. Continuemos, Andrés. Pero sin embargo, Freud ya había anticipado algo, como siempre, ¿no? Había anticipado algo en la siguiente idea, en varios lugares, pero hay muchos más, pero en Duelo y Melancolía él habla, que es muy interesante, o sea, es como que el que está en este traumatismo no extremo, él no habla de traumatismo extremo, pero el que está en este trauma es como que no hubiera podido terminar, como que la situación traumática
continúa, prosigue, como si tendría que enfrentarse todavía de modo inexorable, insoslayable, a lo traumático. Es el antecedente. El significado que se desprende de esta, creo yo, de esta situación límite extrema, es que no es posible tomar distancia del recuerdo del traumatismo extremo, ya que excede todas las defensas. Las víctimas, utilizando un término actual, es como que quedan pegadas, ¿no es cierto? Pegadas al acontecimiento. En el caso andino, se trata de un acontecimiento histórico y psicológico, social, consecutivamente, y que oscila hacia el origen de la tragedia, retorna al presente una y otra vez, pero sin límite temporal. Y eso es una cosa tremenda. Por eso extremo, excede. Un estudioso que a mí me parece genial, Friedlander, que creo que también lo conoce Lucho, que seguramente va a hablar de él en su presentación, dice algo genial. Tratamos con un hecho que pone a prueba nuestras tradicionales categorías de conceptualización y de representación. Es decir, la representación no alcanza, ¿no? Va al cuerpo, en fin, se transforma en imágenes, que es una forma de tramitar el traumatismo extremo, impacta en el cuerpo, y la Capra, siguiendo a Friedlander, y de acuerdo con los demás autores del exceso, de la no representación, es la idea que se llega a un límite, y que una vez que uno llega a ese límite extremo, ocurre algo inédito, imposible, inconmensurable. Todo el acontecimiento, entonces, por ahora, del traumatismo extremo, bueno, va a exceder las posibilidades, por decir, de comprensión del yo y de sus defensas. Por supuesto, no son las únicas. El acontecimiento no puede ser tramitado por las vías conocidas. Y más aún, nadie pudo imaginar, anticipar o prever la maquinaria horrorosa de la invasión, en consecuencia sin representación, y la caída al vacío, en el que se cae y no se deja de caer. Bueno, pero todo esto, ¿de dónde viene? Estas ideas. Estas ideas vienen del holocausto de los judíos, donde murieron 6, 7 millones de judíos, y fue a partir del estudio del holocausto, de los que sobrevivieron al holocausto y los hijos del holocausto, y cómo el trauma pasa de generación en generación en el holocausto, aunque la verdad no solo en el holocausto, es lo que ha llevado a conceptualizar esta idea de el traumatismo extremo. Continuemos, André. Más aún, imagínense, la Capra dice algo también genial, refiriéndose al holocausto, que supera la imaginación incluso de aquellos que no lo experimentaron. Es decir, el que lo experimentó lo supera, y aquel que no lo experimentó y lo puede imaginar, tampoco puede experimentarlo. Tal sería la magnitud, la amplitud, ¿no es cierto?, la dimensión. Entonces, es en este sentido, en la búsqueda, que relaciono no solo el traumatismo extremo con la conquista, sino también con otros hechos que se sucedieron a lo largo de la historia del Perú y de sus duelos correspondientes, acumulados, pendientes y aún sin procesamiento. Entonces, el trauma extremo se caracteriza, esto es muy interesante, por imágenes psíquicas que representan lo traumático real que se desplaza de generación en generación. También son la puesta en escena de lo inimaginable, de aquello que no tiene representación, pero que sí se puede presentar. Y la única forma de presentarlo, bueno, es el cuerpo o el mundo de la creación, y más precisamente el mundo del arte,
o más precisamente el mundo de la cultura, donde lo irrepresentable adquiere presentación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra es un medio muy pobre para hablar de esa experiencia y dar cuenta de esa experiencia. Entonces, lo inconcebible se presentó con la llegada de los conquistadores, ese grupo de fanáticos, porque aquí tenemos que hablar también de fanatismos religiosos, cargados de fantasías, en fin, que pudieron llevar a la acción total. No venían a conocer, no venían a intercambiar, venían a despojar y a dominar. Y los escoltaban un ejército invencible, invisible y siniestro. Sin la fuerza invisible, contaminante y mortal de los virus, difícilmente la conquista hubiera llegado a alcanzar las dimensiones que alcanzó en las sociedades andinas. Rocío, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? Aquí, ¿sí? Bien, yo creo que, a ver, el último, Andrés. Bueno, y aquí vienen las preguntas. ¿Será, hay mucho más, será que los acontecimientos siguieron el camino de la represión defensiva como un vano intento de buscar el olvido de un recuerdo que es imposible de borrar? Si así fuera, serían acontecimientos que fueron normalizados, banalizados por la subjetividad de las mayorías. ¿Es posible tal condición? Como solía decirse en los años 90, normal no más. ¿Será, como ha ocurrido innumerables veces en la historia del Perú, que aquellos humanos, los centenarios condenados de la tierra, los que sobran, y por lo tanto no merecedores ni de los recuerdos ni de los duelos, y sí merecedores de la represión y de un olvido que no se puede olvidar? ¿Será que la violencia incandescente de la indiferencia, que para Baudrillard es la peor de las violencias, sea otra de las tragedias de este país trágico, algo así como una epidemia psíquica? Puede ser, puede que se haya producido un desmantelamiento de los duelos, de la capacidad de enfrentar los recuerdos, lo que se va en contra de posibilidad de construir una memoria, un imaginario social compartido sin olvido. Entonces insurge la pregunta, ¿qué hacer? Bien, hasta aquí lo dejo, que ahí, bueno, le paso la posta a mi amigo Lucho. Muchas gracias, Daniel. Bueno, menuda pregunta, ¿qué hacer? Claro, es Estar que eso es, pensando hay cosas que hacer, pero esa es la pregunta, hay cosas que hacer, sí, por pensar y pensar juntos. claro, Lucho, te hay damos la cosas que palabra. hacer. Bien, muchas gracias, Rocío. Bueno, este, realmente muy impresionado por lo que has dicho. Yo he tenido una historia que ha transcurrido en Lima en su gran mayoría del tiempo y he estado en colegios que eran de religiosos, en su mayoría españoles. Ellos eran los que enseñaban muchas veces, habían profesores también que no eran curas, pero ellos enseñaban también historia del Perú, ¿no? Me acuerdo claramente que no había pasado nada. Normal no más, Sí, como tú has dicho. Normal no más, ¿no? Este, había habido un imperio incaico acá, que vivía bien, ¿no? Que tenía sus características imperiales, digamos. Para ellos imperio era casi un sinónimo de bienestar. Llegan los conquistadores, ¿no? Y conquistan a los imperiales porque los imperiales eran conquistables. Para ellos eran conquistables. Entonces sí, yo recuerdo haber escuchado esta leyenda perversona
acerca de que lo absurdo que era para los incas enfrentarse con alguien que era visto como Dios. Eran dioses que venían con sus artefactos y en sus monstruos, ¿no? Sus caballos, y barrieron. Eran un puñadito de gente, pero barrieron, ¿no? A un grupo de incaicos, de aborígenes, así más o menos los distinguían, que eran pues como los peruanos, tímidos, callados, ¿no? Sumisos, tal como nos ven a los peruanos hasta ahora mucha gente. Más o menos eran eso. Digamos que todo esto, por favor, entre comillas, digamos que hemos heredado esas características de ser un poco perdedores en lo que ha pasado, ¿no? Y esto nos lo enseñaban así, Claro, ¿no? Así nos enseñaban esto. Entonces, yo creo que desde el colegio, la idea del Perú es una idea difícil para muchos de nosotros de digerir. No es clara la idea del Perú. Recuerdo que en el trabajo en uno de los trabajos de Max, ¿no? Sobre la conquista justamente, que tú conoces bien, ujú, Daniel, él le coge un capítulo en el cual se pregunta qué es el Perú. Y se basa en alguien, un historiador me parece que ya había escrito acerca de que el Perú no existía como vocablo que se derivara del quechua, ni del aymara, ni de ningún vocablo, digamos, natural de los territorios que abarcaba el imperio incaico. O sea, no venía de ningún sitio. Quizá era imitación de un sonido que quería denominar algo, pero nunca quedó claro eso, ¿no? Perú. En la guerra con Chile, me acuerdo yo, creo que toda guerra es un poco un trauma. Esa también es otra situación traumática que habría que agregar a lo que Daniela ha mencionado, porque invadieron todo el Perú. No invadieron solamente Lima, hasta Lima, sino todo el Perú, ¿no? Y hubieron escenas realmente feas. Pero bueno, durante la guerra con Chile, si tú le preguntabas a un soldado, alguien diría un soldadito, porque eran bajitos, ¿no? Morenitos, bajitos, con la pata en el suelo, porque no les habían comprado botas adecuadas, ¿no? Y sin municiones para sus rifles anacrónicos, les preguntabas qué es Perú y a veces no se sabían responder qué era Perú. ¿Pero por quién estás peleando? Entonces te mencionaban por el taita, qué sé yo, ¿no? El nombre de su jefe. Y había un contraste evidentemente con el enemigo, ¿no? Por así decirlo, que había sido mejor atendido por su país, ¿no? Eh, lo que tú nos has contado hoy día nos despierta, a mí al menos me despierta, toda una imagen que sí creo que hay que elaborarla más y para eso creo que nos las cuentas para darnos el incentivo para hacerlo. Y sí creo que se debe elaborar acá en el Perú. Ojalá hubiera más interés en hacerlo. Creo que sí lo hay, me consta que lo hay. Porque tenemos que hacernos acreedores a nuestra propia historia. Y ahí somos psicoanalistas, muy psicoanalistas. La historia tiene que ser una historia en la cual nosotros le ponemos lo que somos. Nosotros podemos
ahora tener más elementos, escuchándote, por ejemplo, para imaginar quiénes somos, ¿no? Creo que somos, yo diría, y siempre lo he dicho, somos un país trágico, en primer lugar. Somos un país trágico, estamos de acuerdo en eso absolutamente por todo lo que hemos conversado nosotros con Daniel. Hemos tenido pues una seguidilla de situaciones traumáticas. Bueno, nada de eso se estudia en la historia oficial, o se estudia una parte medio edulcorada de eso. Entonces, eso no nos ayuda mucho, digamos, no nos ayuda mucho. Llevamos dentro de nosotros duelos que no han sido suficientemente trabajados. Tú mencionaste a Bruno Bettelheim, que al mismo tiempo estar encerrado en un campo de concentración durante tiempo, y escribe sobre su encierro en este hermoso libro que se llama El corazón bien informado, y al mismo tiempo escribe un libro de cuentos para niños, Sí. que es el conocidísimo, ¿no? Psicoanálisis de los cuentos de hadas. O sea, era un hombre bien interesante, bien interesante, pero muy sensible. Quizá por ser tan sensible es que logra decir lo que dice también. Murió muy viejito, lamentablemente. Quedó un poco clara su muerte. No sé si no pudo elaborar eficientemente el trauma de vivir en un campo de concentración, que debe ser endiabladamente difícil de elaborar, me parece, ¿no? Ya otro también se suicidó, que fue Primo Levi. Primo Levi escribió mucho y escribió una trilogía de tres libros sobre su estadía en el campo de concentración, en donde él titula la trilogía, ¿no? Y esto es un hombre, así se llama, esto es un hombre, una pregunta que se hace él. Evidentemente estaba en contacto con lo peor que puede tener el ser humano, ¿no? Y tuvo gran dificultad, él lo manifestó, gran dificultad para elaborar ese duelo. Es que los traumas de este tipo, si no son concienzudamente elaborados, se pueden quedar como cuerpo extraño dentro de nosotros. Entonces los cargamos y a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo en función de ese duelo que cargamos, ¿no? Primo Levi es además un escritor, un novelista, entonces esto le favorecía mucho para poder contar lo que había vivido. Pero aún el escribir, que siempre es bueno, siempre es terapéutico, a veces no es suficientemente terapéutico, ¿no? Entonces, creo que no le alcanzó, pero sí le alcanzó para dejar testimonio, y eso es muy valioso. Dejó testimonio de que había estado y qué había pasado durante su estadía en el campo de concentración. Pienso en el Perú y en nuestros compatriotas, y en nosotros mismos. Y en las preguntas que te has hecho al final, que me parece que son sumamente interesantes, ¿eh? Son como para poder, a partir de ahí, poder elaborar un trabajo grupal en relación a lo que tú has planteado. Pero pensando en las cosas que hemos vivido, yo creo que sí, que nosotros somos portadores de esa historia trágica. Entonces nos cuesta mucho trabajo entrar a esa historia trágica, ¿no? Claro, no hay más que dos posibilidades. O nos creemos el cuento de la historia oficial, una serie de cosas que no son ciertas, una historia repleta de hechos que son de dudosa existencia realmente, ¿no? Y que nosotros nos la hemos tragado desde que éramos niños. Entonces, eso de alguna manera creo que ha quedado inserto en nosotros, ¿no?
Ahora, sí creo que los virus han tenido un papel importantísimo que cumplir. Es curioso porque sabíamos que había existido virus, pero no les habíamos dado, a menos no en mi caso, yo no les había dado el relieve que tú les estás dando, casi como aquellos que son los que empujan, ¿no? La conquista. Creo que hay otro factor que se podría pensar como coadyuvante a los virus, y ese factor es el hecho de que el incanato, a la llegada de los españoles, estaba profundamente dividido. No, Claro, no era una estructura sólida, ¿no? Entonces había una serie de grupos de diferentes etnias o diferentes espacios geográficos que no les caía bien el Inca. Y sí, luchaban además con ellos. Habían problemas de ese tipo. Pensemos en Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que ya estaban divididos, digamos, cuando llegaron los españoles. Entonces, creo que eso significa que estaba minada también, aparte de las enfermedades que nos riegan, nos llega también una cosa interna a nosotros. Esa cosa interna en nosotros a mí me lleva a pensar si esa cosa de fragmentación que hace que los fragmentos se miren con determinado tipo de animadversión, de envidia, de cólera o lo que fuera, no llega hasta nuestros días. Porque nosotros también somos un país fragmentado hasta el día de hoy. No somos un país sólido. ¿No? No somos un país sólido en el sentido de estar unidos. Y ese es uno de los problemas más serios, a mi modo de ver, porque siempre he pensado que una de las formas más violentas que puede tener el ser humano con otro ser humano es desconocerlo. Y los nativos peruanos no tenían rostro para los españoles. claro, El nativo peruano no tenía rostro y por lo tanto no era su igual, ¿no? Entonces era alguien que, como decían los curas que vinieron con los españoles, no tenían alma. Y claro. si no tenían alma, no tenían ningún valor como seres humanos. Esa es una agresión, pero fuerte, fuerte, ¿no? Un desconocimiento de quién tienen delante. Bueno, eso se arrastró hasta nuestros días. Bastaría regresar a lo que hemos vivido en los últimos tiempos y darnos cuenta cómo han sido tratados los que vinieron en las manifestaciones, por ejemplo. Poco menos que animales, avaliados, muertos. No he escuchado yo hasta ahora un acto, para utilizar la frase casi religiosa, un acto de contrición por esto. Ni lo voy a escuchar probablemente. Los muertos están ahí, ¿no? Se ha pedido justicia, no hay posible justicia, como no la hubo tampoco en la etapa, ¿no?, colonial de la vida de la conquista, ¿no? Recuerdo claramente la imagen de una mujer vestida como andina del lugar donde venía y con su yigya cargando a su bebé, ¿no?, que es este manto que se usa, ¿vale?, para llevar a su bebé con ella. Es parte de ella su bebé, ¿no? Y que se acerca a protestar y que prácticamente es golpeada, maltratada, etcétera, ¿no? Y después el argumento para hacer esto, porque los logran tomar película de eso y lo pasan en algún canal de televisión. Y entonces los agresores dicen de que era una terruca. Y como tal, ya simplemente ser terruca hay que deshacerse de ella, pues. Las guerras con los todos son terrucos. Me acuerdo que en la época de Sendero Luminoso, el ser joven era un problema.
Me acuerdo que era un problema porque si eras joven, si eras mestizo, ¿no? Peor aún si es que eras de la sierra, del interior. Eso te hacía ser sospechoso de ser terrorista, de ser senderista. Entonces muchos chicos fueron cogidos porque andaban en la calle simplemente, ¿no? No faltó un general, me acuerdo yo, y esto por mi afición a los ponchos seguramente, que me quedó grabado, un general que dijo de que debieran sacar una ley en el peor momento de la guerra con Sendero Luminoso, en la cual se prohibiera a, especialmente los que usaban poncho, que eran los que vivían en la sierra, ¿no? Se les prohibiera usar el poncho, porque debajo del poncho escondían armas. Por favor, ¿cómo vas a quitar una cosa así? ¿Cómo hay una forma ahí de deformar la realidad cultural, inclusive, ¿no? La mujer que carga a sus... A ella misma la han cargado cuando era niña, sí, seguramente, y seguirá siendo así. Esa es una costumbre que existe, que me parece además una costumbre saludable hasta cierto punto. No le veo un problema. Bueno, creo que tenemos al interior nuestro una diversidad de gente. Estaba leyendo la vez pasada una entrevista que le hicieron a Levitsky, me parece que se llama. Sí, en algún momento él es un profesor de Harvard, tal vez, pero que casado con una peruana y viene con frecuencia al Perú, ¿no? Y él se preguntaba en voz alta y sacó un libro sobre esto, en el cual se preguntaba por qué no hay partidos políticos en el Perú. No sé si me están escuchando porque me parece que se ha borrado acá la cosa. No, te hemos seguido perfectamente, Lucho. Sí, Ya, pero ya no los veo, ¿ah? Pero sé que están ahí. estamos aquí. Ya. Aún. Bueno. Ya, Este pata se preguntaba entonces y sacó un libro que es sumamente interesante, que se llama ¿Por qué el Perú no tiene partidos políticos? Tuvo en algún momento algún partido político, ¿no? Pero ha tenido pues poquísimos, contados con la mano izquierda, creo. O muchos dirán mejor para ser más realista con la derecha, ¿no? Pero ahora no hay apenas residuos de lo que quedaba de una asunción de lo político, ¿no? El lenguaje de lo político se perdió también. Se perdió para transformarse en un pseudo lenguaje, en el cual evidentemente pareciera que lo que es realmente democrático se perdió también. Entonces sí creo que interviene y quizá activa residuos de los traumas vividos, el hecho de que vivamos en una época en la cual lo que predomina es el no saber qué destino nos espera con claridad. Ahora, nosotros debemos pensar que nos espera el destino, debemos tratar de construir ese destino. ¿Y cómo? Para regresar un poco a tus preguntas, ¿cómo? Una forma de construir ese destino es precisamente escribiendo como tú estás haciéndolo, discutiendo como podemos discutirlo acá, hablarlo, pensarlo, plantearlo, ¿no? Hacer un poco lo que se llamaba la revuelta, lo llamaba Cristeva la revuelta, que consistía justamente en el juicio crítico. Pero claro. para eso requieres tomar conciencia de cómo ha vivido, con dónde estaba el juicio crítico en todos los incidentes que hemos vivido también, ¿no? Ella decía que sin el fenómeno de la revuelta no es posible hablar de dignidad. O sea, o desarrollas el espíritu crítico frente a la realidad que tienes, que te ha tocado vivir, ¿no? O simplemente te unes a una gran masa que ignora esto por conveniencia o por miedo, ¿no? Que ignora la actitud crítica. Entonces, la revuelta es dignidad, en otras palabras. No puede haber un hombre con dignidad
que no se pregunte críticamente qué está pasando con el país, conmigo, y quién soy yo. ¿Soy realmente peruano? ¿No? ¿Soy realmente alguien que quiere rescatar su historia? ¿Me interesa hacerlo? ¿Qué país le espera a la gente joven, ¿no? A los niños, por ejemplo? En fin, todas estas preguntas debiéramos planteárnoslas. Y la central, que creo que la conversamos en la exposición que tuvimos la última vez juntos, en la cual te comentaba yo, y estaba Max también. Sí. Sociedad creo que fue. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer los psicoanalistas? No podemos quedarnos ya solamente en el trabajo de consultorio. Tenemos que mirar lo que tenemos alrededor del consultorio. Lo estoy diciendo por todo sitio donde voy, porque me parece que es importantísimo, ¿no? No podemos regresar a la época de Freud. Freud vivió una época en la cual acuñó el psicoanálisis y gracias a él estamos acá sentados conversando. Y además hay un montón de cosas que Freud nos ha dado para poder precisamente desarrollar esa dignidad. Nos ha dado la posibilidad de apreciar la libertad, de creer que la curación marcha al ritmo de la creatividad, creer que el hombre puede ser mucho más creativo, asumiendo de que crear no significa obviar el conflicto, significa meterte en el conflicto y reconocerlo para poder utilizar esa energía justamente para crear. Bueno, no sé si estamos... Estamos perfectos para abrir los Ya, micros. perfecto. Muy bien. Gente. Muchas gracias, Daniela. No, gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Bueno, Somos 24 personas aquí en el Zoom. Tenemos otro grupo importante en la sala de Facebook Live. Entonces están abiertos los micros. Les pedimos a los que están en la sala Zoom que levanten la mano para darles la palabra y a quienes están en Facebook Live pueden escribir sus comentarios y nosotros los vamos a leer o vamos a transmitir las preguntas que tengan. Siempre cuando se abordan temas tan complejos y que además no son tan cercanos en la experiencia, uno necesita un tiempo para terminar de digerir lo que se ha discutido, ¿no? Ha sido muy sugerente este elemento de los virus, ¿no? Que por un lado, ¿no? Al enfermar, nos dan una imagen encarnada de debilidad que parece darle una realidad al sometimiento, a la jerarquía que se establece entre los indígenas y los españoles, ¿no? Pero también pensaba que esos mismos virus en la pandemia, que es un poco el reto que tú nos planteas, Daniel, ¿no? Hacer este recorrido histórico, la realidad de lo incontrolable que fue la pandemia, especialmente en nuestro país, nos llevó a no poder seguir usando el mecanismo de negación y de disociación. claro. Eso me parece que la imagen que tú traes, ¿no? A través de lo que ha significado el virus como un elemento de realidad que no hemos pensado, ¿no? Y que luego surge o se vuelve a presentar, ¿no? En este nodo traumático a través de la pandemia. Y bueno, creo que la pandemia y la crisis política están ligadas también, ¿no? No es que dos cosas están simultáneas, creo que aparecen simultáneas porque son síntomas. Sí, hay un término en el libro Crónica psicoanalítica de la pandemia, hay un término que utilizo, que no es el de pandemia, sino el de sindemia. El sindemia es un término
elaborado por un antropólogo médico norteamericano, donde dijo que hablar de pandemia era una absoluta disociación de cómo eran las cosas. La sindemia es, como yo le llamo metafóricamente, la suma de todos los males, porque es el virus, más la crisis económica, más la crisis social, más la crisis institucional, más la crisis de salud. Y eso es lo que este hombre le llama sindemia. Yo digo que si el virus hubiera sido enfocado, abordado desde el concepto de sindemia, otro hubiera sido el resultado. Fue abordado solo desde la estrategia de salud y nada más, separando todo lo demás, siendo que no está separado. Hemos visto en la sindemia, por ejemplo, cómo en diversos lugares del mundo el humano se rebelaba contra la administración del virus y la separación, e incluso luchaban en contra, ¿no? En contra de una serie de instituciones establecidas, arriesgando incluso la vida e incluso llegar hasta el contagio. Bueno, es que también eso es el humano, ¿no? Esa es la condición humana. Entonces, efectivamente, ojalá, bueno, este antropólogo norteamericano tuvo que esperar 20 años para que la revista Lancet, que es la revista de Inglaterra, que es una de las más serias sobre este tema, utilizaran ellos en uno de sus editoriales la palabra sindemia. Y que con esto, bueno, este hombre que había elaborado este concepto emergiera como la suma de todos los males, que creo que es un elemento justamente hablando de qué hacer, no disociar la experiencia de lo uno y del otro, porque la disociación tiene que ver con el famoso y antiguo viejo paradigma, ¿no? Donde todas las cosas son parceladas. En el nuevo paradigma, las cosas están correlacionadas, aunque sean opuestas. Entonces, creo que por ahí. Y bueno, y ahora se me ocurrió un ejercicio, hablando de creatividad, Lucho. Imagínense, 1532 bueno, toman prisionero al Inca. 40 años después es el movimiento el Takion-Coi. 40 o 50 años después. Imaginemos, a ver si podemos imaginar, todos los que están acá. Imaginemos que el COVID-19 dura 50 años. 50 años. 50. Pero no es suficiente, porque junto con el COVID, imagínense que está el VIH del SIDA, y que contra el VIH del SIDA está la fiebre amarilla, y que con la fiebre amarilla está la viruela, y que junto con la viruela, en fin, elijan cualquier otro virus. 50 años. Las vivencias de la catástrofe que luego se trasladan y se trasladan son tremendas. Bueno, pero este ejercicio, que es un ejercicio, como yo digo, no sé, pues es como, yo hablo de una conciencia lacerada, ¿no? Por los hechos y situaciones de violencia que vivimos en el Perú, pero una conciencia que es necesario tener, asumir para poder salir de estos traumas extremos que no han sido elaborados. Entonces, imaginemos eso, ¿no? Ahí utilizando la imaginación activa, como se dice, bueno, imaginemos, por ejemplo, lo que pasó ahora a principios de este año, ¿no? Hablando de todo de la transmisión del inconsciente cultural, más la transmisión transgeneracional. ¿Acaso no es importantísimo que la marcha de la supuesta toma de Lima, miren, se llame la marcha de los 4 suyos? ¿No es cierto? ¿No es importante? ¿No es importante que en las marchas de sacrificio los cantos y las pancartas y carteles con poesías eran poesías, por ejemplo, de huaynos y de yarabíes de Ayacucho, que cantaban junto con otras canciones de la época de los 70, también que evocan este trauma? Imagínense, ¿no es cierto?, cómo verdaderamente
en las marchas de sacrificio, no sé si nos estamos, lo voy a leer, que sé que les quito el tiempo mucho. Miren, voy a leerlo. Esto era lo que se hablaba en las marchas de los cuatro suyos. Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y los estamos removiendo. Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos, con nuestro regocijo no extinguido, con la relampagueante alegría del hombre sufriente que tiene el poder de todos los cielos, con nuestros signos antiguos y nuevos, los estamos envolviendo. Hemos de lavar algo las culpas por siglos sedimentadas en esta cabeza corrompida de los falsos viracochas, con lágrimas, amor o fuego. Somos miles de millares aquí ahora, estamos juntos, nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como excrementos de caballo. Hemos de convertirla en pueblo de hombres, que entonces los signos de las 4 regiones de nuestro mundo, en ciudad feliz, donde cada hombre trabaje en un inmenso pueblo que no odie y sea limpio, como la nieve de los dioses montañas, donde la pestilencia del mal no llega jamás. Así es, así mismo ha de ser, Padre mío, así mismo ha de ser en tu nombre, que cae sobre la vida como una cascada de agua eterna que salta y alumbra todo el espíritu y el camino. ¿De quién es esto? José María Arguedas, a nuestro padre creador Túpac Amaru, himno canción recitada en las marchas de sacrificio que proclamaban la primera y segunda toma de Lima en febrero de 1123. Bueno, ese es un buen ejemplo de transmisión de los contenidos justamente personales, inconscientes, simbólicos. Todo eso está ahí dando vuelta. Y qué bueno que esté ahí y que no se haya extinguido. Tenemos aún algunos minutos para poder interactuar con el público. Si quisieran tomar la palabra, basta con levantar la mano, o si nos envían un mensaje escrito, lo leemos con mucho gusto. Una pregunta, por favor, Daniel. Soy yo, Lucho Herrera. Ah, ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. sí, sí, sí. Claro, a Lucho, y luego le damos la palabra a Ana López y luego intercambiamos. Sí. No, era para intercambiar con Daniel. Lo que hemos conversado, lo que has escrito desde tu trabajo, además, sobre la cuestión de la pandemia, etcétera, nos coloca en una situación que jala en nosotros, en mí, hablo por mí en todo caso, jala una mezcla de indignación, de sentimiento de haber sido medio estafado, engañado por la historia y por los que tenían la posibilidad de enseñarme cosas, ¿no? Y queda entonces un poco un sentimiento, como lo llamaba un famoso sociólogo, Gilles Lipovetsky, lo llamaba la sociedad de la decepción. Existe un sentimiento de decepción en muchas de las personas conocidas. Nosotros tenemos una ventaja, y es la ventaja de poder hablarla, decirla, y criticarla, y elaborar acerca de las razones de esa decepción. Pero está ahí también. A esto lo llamaba Bleismar el malestar sobrante, frase que Ah, venía de tiempo atrás. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Hay de todas maneras un cierto sentimiento de decepción. Una sociedad que decepciona es esta.
no aparecen elementos claramente motivadores para lo contrario. O a lo mejor el psicoanálisis nos enseñó, por ser una disciplina del conflicto, de que es bueno el conflicto porque de él surgen precisamente elementos creativos. Yo creo que tú eres un ejemplo de eso, la verdad. No estoy elogiándote por gusto, estoy pensando de que así es, la verdad. Bueno, eso quería decirte, nada más. Bueno, sí, gracias, Lucho. Bueno, a ver, es largo, pero la educación que hemos recibido nosotros, por lo menos los que tenemos 70 años, es una educación basada en los principios de la modernidad. ¿Qué significa esto? Ética, principios, valores, eran fundamentales para vivir, lo mismo que el compromiso. La llegada del posmodernismo, con la deconstrucción de los grandes discursos de la modernidad, echó por tierra los principios de la ética, de los valores, de la reciprocidad, de la amistad, de la convivencia, de la preocupación por el otro. Y entra e ingresa esta cosa terrible con la deconstrucción, que es además no solo el individualismo, sino el hiperindividualismo. Y además del hiperindividualismo, ¿no es cierto?, la famosa violencia, que para Baudrillard es la peor de las violencias, le llama la violencia incandescente de la indiferencia. Y estos son los momentos que están marcados por los momentos porque está marcada nuestra historia. Todos estos aspectos van en contra de los principios básicos de lo que nosotros consideramos es un humano. Acá en Santiago de Chile hay varios que me permiten explicarlo mejor. No estoy ni ahí. Cero problemas. ¿Cómo estás? Nada. ¿Estás bien? Todo bien. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Qué suerte tienes? ¿Cómo haces para estar bien? Entonces vino un alumno y dice, profesor, tengo un problema. ¿Un problema? Sí, profesor. Uno. ¿Qué suerte tienes? Tienes un problema. Yo tengo como 5 en este momento. Es decir, eso es hacerse cargo un poquito de lo que uno es. Bueno, la posmodernidad trajo este manto donde los vínculos no son seguros. Incluso la relación, no hay nada más inseguro que una relación sexual. Vínculo, palabra extraña. Hablar del dolor, el dolor que nos hace humanos, no, uno empieza a hablar, no, sí, bueno, chao, está bien, nos vemos. Todo el tema de enfrentar el dolor, como yo digo, una conciencia lacerada por los hechos y situaciones que vivimos y sufrimos para generar un cambio, es absolutamente banalizada o rechazada. El discurso es un discurso basado en la superficialidad. El discurso son discursos de superficies. Los mejores ejemplos de los discursos de superficie son los políticos, que como yo dije en algún escrito por ahí, digo así, ¿no? Los seres humanos en general somos muy peligrosos para el planeta, pero los políticos son más peligrosos aún, porque se han encargado de depredar todas las relaciones económicas, sociales del ser humano. Entonces tenemos todo este desencanto, pero bueno, pero como yo soy un romántico, lo que hago es reencantarme todos los días y por eso escribo lo que escribo. O sea, yo escribo así, o sea, con intensidad, con fuerza, con pasión y por supuesto no me creo ni por asomo el cuento de la posmodernidad. Desde el comienzo he sido muy crítico porque la posmodernidad lo único que hace es banalizar lo que es esencial en el hombre. Bueno, pero resulta que la posmodernidad terminó, pero dejó un reguero de problemas que tenemos que resolver. Bueno, eso era porque estamos a punto de Vamos terminar. a darle la palabra, tenemos todavía unos minutillos
Ana López levantó la mano y luego Janet también. Escuchamos. Yo quería referirme, o estaba pensando en la violencia incandescente de la indiferencia. Es eso lo que me parece remarcable. Y eso porque está directamente relacionado a la pregunta final, que es ¿qué hacer? Uno se desespera pensando en lo que está pasando con la democracia en el Perú y lo poco que hacemos al respecto. Claro. Me parece que lo que tenemos que, la tarea primaria, digamos, lo primero a hacer es la lucha por el reconocimiento. Reconocer en el otro a nosotros mismos, lo cual, es para los que trabajamos cara a cara, es bastante cotidiano. Reconocer en el paciente lo que nosotros somos es una experiencia que nos marca lo que se debe hacer en esa lucha constante que todos tenemos que darle al racismo que tenemos adentro. Tenemos que esforzarnos en ese reconocimiento para poder conseguir, digamos, una sociedad en la que todos trabajemos juntos, porque finalmente somos seres sociales. Eso es lo que quería decir. Gracias. Janet, por tus comentarios, que además sueles acompañarnos en estas conferencias los viernes. Te valoramos mucho. Le vamos a dar la palabra a Janet Gómez. Ella es miembro del Grupo Estudios de Arequipa. Tiene, digamos, también ha participado como panelista nuestra, como público, ¿no? Y siempre nos ayuda a también ampliar nuestra mirada más allá de Lima, que es un defecto que tenemos a veces los limeños. Janet. Muchas gracias, Rocío. Bueno, yo me quedo encantada con esta conferencia, que quisiera venir a más, pero estoy encantada de estar acá. Me encantó mucho lo que dijeron los dos y se quedó muy pegado en mí. Ahora, no quiero dar una visión, no creo que mi vivencia sea como de toda Arequipa, por si acaso, pero Lucho, en un momento mencionaste qué tan peruanos somos, o si uno se siente realmente peruano. Y bueno, coincidentemente siento arequipeña, Claro. no siempre uno se puede sentir tan peruano. Y mi vivencia no es por ser arequipeña, sino porque creo que llega un momento en el que uno es escolar y recibe toda esta historia del Perú, en la que de alguna manera, dependiendo del lugar en el que estés, te comunican que tú eres más peruano que otros o que tú eres menos peruano que otros. Y yo tuve esta experiencia escolar en la que muy sutilmente y sin decirlo, te intentaban comunicar la suerte que tienes de no ser tan peruano, ¿no? Lo cual se vive con mucha culpa, por lo menos, o sea, cuando uno toma conciencia de lo que es esto que te están diciendo, primero es el racismo así como que impregnado, ¿no? Impregnado en todo y se impregna en tu ser esta especie de obligación y de sensación de privilegio y un montón de cosas y de culpa, ¿no? Y cómo se puede vivir desde ahí o cómo uno puede sentir que es válida o que puede ser legitimizada cualquier lucha que uno quiera ejercer desde su peruanidad no tan legítima, ¿no? Porque este doble discurso creo que a uno lo puede hacer sentir con menos derechos de ser peruano, ¿no? Y bueno, de verdad me quedaba pensando mucho en eso que dijiste, Lucho, qué tan peruano uno se puede sentir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos en hora. Vamos a dar brevemente la palabra a Daniel y Luis para que se despidan. Y yo tomo nota de la idea, de la sugerencia de Lucho, que será acogida por Daniel y por muchos del público, que es armar grupos, porque creo que parte del qué hacer es el no estar solos. Solos nos podemos decepcionar, juntos nos podemos decepcionar más, pero también la creatividad nos lleva a salir de la decepción, ¿no? Así es que Daniel y Lucho les damos la palabra. Bueno, pero muchas gracias a todos ustedes, a ti, Rocío, al comentario de Luis, a la participación de ustedes. Y sí,
necesitamos un proyecto que abarque autocomprensión grupal y social, que de una u otra manera pueda llevarse a cabo en una institución que se dedique a lo que Freud le llamaba psicoeducación, ¿no? Pero a gran escala, utilizando, por ejemplo, este medio o medios de difusión. Eso es una posibilidad muy interesante en la que me quedé pensando, estas formas de psicoeducación, porque me quedé pensando en lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para tramitar un poco el trauma. Y en aquel momento existía la radio nada más. Y lo que hacían, bueno, los grandes pensadores de la época, que eran muchos, bueno, hicieron campañas de psicoeducación enfrentando con una dolorosa conciencia lo que había pasado en la Alemania nazi. Y así, algo hicieron. Ahora tenemos mucho más medios y hay otras posibilidades. También está el tema de la creatividad, del arte, de ir a los lugares donde, por ejemplo, como hacían los del Holocausto, que van a los lugares del Holocausto y ahí arman una narrativa y una memoria. En fin, creo que hay muchas formas, pero mirado desde lo psicoanalítico. Termino con esto. Hace un viernes de 1989 estuvo Nathan Bachel en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Él escribió la visión de los vencidos, justamente sobre el Takion-Koi y el trauma de la conquista. Y dijo en aquel momento que sería el psicoanálisis el que tiene los instrumentos para develar verdaderamente qué pasó con el traumatismo de la conquista y todos los movimientos mesiánicos posteriores. Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias, Rocío. Será hasta la próxima.